Hace mucho tiempo, en una tierra de valles verdes y montañas imponentes, vivían dos jóvenes Angelara, una hábil herbolaria conocida por su amabilidad y su conexión con la naturaleza, y Cale, un valiente guerrero, respetado por su fuerza y su lealtad al clan. Aunque vivían en el mismo pueblo, sus mundos rara vez se cruzaban. Elara pasaba sus días en el bosque, mientras que Cale entrenaba en el campo de batalla. Un día, un anciano ermitaño, conocido en el pueblo como el Brujo de la Montaña Sombría, descendió a la aldea. Estaba furioso. Acusaba a los aldeanos de perturbar el equilibrio de sus tierras, de talar árboles sagrados y de cazar más de lo necesario. Exigió que la gente abandonara el valle de inmediato. Cuando el líder del clan se negó, el brujo lanzó una mirada fría hacia la multitud. Sus ojos se posaron en Elara y Cale, dos de los jóvenes más prometedores del pueblo, y sonrió con malicia. Con un gesto de su mano y un susurro de palabras arcanas, una extraña niebla púrpura envolvió a Elara y Cale. Por un instante, el mundo se desvaneció. Cuando la niebla se disipó, Cale se miró. Las manos eran delicadas, suaves, con restos de tierra bajo las uñas. Sintió un peso extraño en el pecho, y el cabello largo le caía sobre los hombros. A su lado, Elara se tambaleaba, sintiendo una fuerza desconocida en sus brazos, y una altura que no era la suya. El pánico se apoderó de ellos al mirarse. Habían intercambiado cuerpos. El brujo se rió. Si no abandonan estas tierras por voluntad propia, proclamó, entonces lo harán por la fuerza de la desesperación. Vivan la vida del otro y entiendan lo frágiles que son. Con esas palabras, desapareció en una nube de humo. Los primeros días fueron un caos absoluto. Cale, en el cuerpo de Elara, intentó preparar una simple poción curativa, y casi incendia la cabaña. Las delicadas hierbas se deshacían en sus manos torpes, y no podía recordar ni la mitad de los nombres de las plantas. Los aldeanos que buscaban remedios lo miraban con extrañeza, preguntándose por qué la amable herbolaria de repente era tan brusca y torpe. Se sentía débil, vulnerable, y por primera vez en su vida, inútil. Mientras tanto, Elara, en el cuerpo de Cale, apenas podía levantar la espada de entrenamiento. El pesado metal le parecía una extensión ajena y torpe. Durante los ejercicios, sus movimientos eran lentos y carecían de la precisión de un guerrero. Sus compañeros se burlaban de él, preguntándose cómo el valiente Cale se había vuelto tan blando de la noche a la mañana. Sentía la presión de las expectativas de todos sobre sus hombros, una carga física y emocional que nunca había imaginado. La desesperación los unió. Se reunían en secreto cada noche, lejos de las miradas curiosas, para compartir sus frustraciones y, lo más importante, para enseñarse mutuamente. Cale le enseñó a Elara cómo pararse, cómo empuñar una espada, cómo canalizar la fuerza de su nuevo cuerpo. Elara, a su vez, le enseñó a Cale a identificar hierbas, a escuchar el lenguaje del bosque y a usar la paciencia y la delicadeza para crear remedios. Poco a poco, algo increíble comenzó a suceder. Elara descubrió que su conocimiento de la naturaleza le daba una ventaja inesperada en el combate. Podía predecir los movimientos de su oponente, como si leyera el viento. Encontró un ritmo, una danza en la lucha, que no se basaba en la fuerza bruta, sino en la agilidad y la estrategia. Cale, por otro lado, se dio cuenta de que la curación no era solo mezclar plantas, sino entender el equilibrio, la paciencia y la empatía. Empezó a sentir una conexión con la tierra que nunca antes había experimentado. Pasaron 2 semanas. Ya no eran solo un guerrero y una herbolaria atrapados en el cuerpo del otro. Eran algo más. Se habían convertido en una fusión de sus antiguas vidas. Cale podía luchar, pero también podía sanar. Elara podía sanar, pero también podía luchar. La experiencia, que al principio fue una maldición, se había transformado en una lección profunda. Habían aprendido a respetar el mundo del otro de una manera que nunca hubieran imaginado. Con su nueva confianza y habilidades combinadas, tomaron una decisión. No iban a enfrentar al brujo. Subieron juntos la montaña sombría, moviéndose en perfecta sincronía. Elara, en el cuerpo de Cale, lideraba el camino con la agilidad de un cazador, mientras que Cale, en el cuerpo de Elara, identificaba las plantas venenosas y las trampas naturales que el brujo había dejado. Finalmente, llegaron a la cueva del brujo. Él los estaba esperando, sentado junto a un caldero burbujeante. Vaya, dijo con una sonrisa burlona. Veo que han aprendido a caminar con los zapatos del otro. ¿Han venido a suplicarme que los devuelva a la normalidad? No hemos venido a suplicar, respondió Elara con la voz profunda de Cale.
Hemos venido a mostrarte que tu maldición ha fracasado. Nos has hecho más fuertes. ¿Más fuertes, dicen? Se burló el brujo. Levantándose, veremos, lanzó una bola de fuego hacia ellos. Kael, en el cuerpo de Elara, reaccionó al instante. Arrojó un puñado de polvo de esporas omníferas que había recogido en el camino. La bola de fuego chisporroteó al atravesar la nube de polvo, perdiendo parte de su intensidad. Al mismo tiempo, Elara, con la velocidad de Kael, se lanzó a un lado, esquivando el ataque y acortando la distancia hacia el brujo. El combate fue feroz. El brujo era poderoso, desatando hechizos de viento y relámpagos, pero Elara y Kael luchaban como uno solo. Elara se movía con una gracia letal, usando la espada para desviar los hechizos, mientras Kael lanzaba brebajes que creaban humo espeso o enredaderas que brotaban del suelo para atrapar los pies del brujo. Él conocía la magia, pero ellos conocían la tierra y el acero. En un momento crucial, el brujo logró atrapar a Elara en un campo de fuerza. «Tu turno se acabó, guerrero», gritó, preparando un hechizo final. Pero justo en ese instante, Keo, desde el otro lado de la cueva, comenzó a cantar. No era un hechizo, sino una antigua canción de la tierra que Elara le había enseñado. Una melodía que calmaba a los espíritus del bosque. La magia del brujo, que se alimentaba de la ira y el desequilibrio, vaciló. La cueva tembló, no por la magia del brujo, sino por la resonancia de la propia tierra respondiendo al canto. El campo de fuerza parpadeó, fue suficiente. Elara se liberó y, con un último esfuerzo, desarmó al brujo, poniendo la punta de la espada en su garganta. El brujo, derrotado y exhausto, los miró con asombro. «¿Cómo?», susurró. «Nos quitaste nuestros cuerpos», dijo Kael, acercándose. «Pero nos diste las almas del otro. Y juntas, son más fuertes que cualquier maldición». De repente, una luz brillante los envolvió de nuevo. Fue cegadora y cálida. Cuando abrieron los ojos, estaban de vuelta en sus propios cuerpos. Elara sintió la familiaridad de sus manos y Kael la solidez de su propia postura. Se miraron, y por primera vez, no vieron a un extraño, sino a un igual, a un compañero. El brujo, sin embargo, no tuvo tanta suerte. Su hechizo, al romperse de forma tan abrupta y ser contrarrestado por la armonía que ellos habían creado, se volvió contra él en Kela. La energía caótica lo consumió, pero no lo destruyó. En su lugar lo transformó en un viejo árbol retorcido en la entrada de la cueva, un guardián silencioso condenado a observar el equilibrio que una vez intentó romper. Elara y Kael regresaron a la aldea no como dos individuos separados, sino como dos héroes unidos por una experiencia que nadie más podría comprender. Su vínculo era inquebrantable. Elara continuó siendo la herbolaria del pueblo, pero ahora también enseñaba a los jóvenes a moverse con la gracia del bosque. Kael siguió siendo el principal guerrero, pero su liderazgo se basaba ahora en la comprensión y la paciencia, no solo en la fuerza. Juntos, lideraron a su gente hacia una nueva era de prosperidad, una en la que la fuerza y la sabiduría, la naturaleza y la civilización no estaban en conflicto, sino en perfecta armonía, y a menudo subían a la montaña sombría, no para luchar, sino para sentarse bajo las ramas del viejo árbol retorcido, recordando la maldición que, irónicamente, se convirtió en su mayor bendición. Gracias por acompañarme en esta increíble historia. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte, para no perderte ninguna de nuestras futuras aventuras. Nos vemos en el próximo video. En un rincón olvidado de la ciudad, entre callejones que susurraban historias antiguas, había un pequeño restaurante, llamado El Sazón Oculto. Su dueño y único cocinero era Mateo, un hombre cuyo talento para la cocina era tan grande como su anonimato. Sus platos eran poemas de sabor, sinfonías de aromas que, lamentablemente, solo unos pocos afortunados conocían. Mateo soñaba con ver su restaurante lleno, con escuchar las risas y los halagos de comensales satisfechos, pero la mayoría de las noches, el silencio era su único cliente. Cada mañana, Mateo iba al mercado antes del amanecer. No solo buscaba los ingredientes más frescos, buscaba inspiración en los colores de las verduras, en la textura de las frutas, en las historias que le contaban los vendedores. Para él, cada plato era un lienzo en blanco. Su especialidad, el estofado de la abuela, no era solo una receta. Era el recuerdo de su infancia, el calor de un hogar que ya no existía. Lo cocinaba con una paciencia infinita, dejando que los sabores se fusionaran lentamente, creando algo mágico. A pesar de su dedicación, el restaurante apenas sobrevivía. Las deudas se acumulaban como platos sucios después de un banquete inexistente. A veces, Mateo se sentaba solo en la oscuridad de su local, mirando las sillas vacías, y se preguntaba si debía rendirse,
Quizás su sueño era solo eso, un sueño imposible. Pero entonces recordaba la sonrisa de su abuela al probar su comida, y esa memoria le daba fuerzas para encender los fogones un día más, una tarde lluviosa. Cuando Mateo estaba a punto de cerrar, la puerta se abrió. Entró una mujer elegante, empapada por la lluvia, con una mirada de urgencia. Era Elena, una de las críticas gastronómicas más temidas y respetadas del país. Su auto se había averiado justo enfrente, y el sazón oculto era el único refugio a la vista. Con pocas expectativas, pidió el plato del día. Mateo, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, le sirvió su famoso estofado. Mientras Elena comía, el silencio en el local era absoluto. Mateo la observaba desde la cocina, conteniendo la respiración. Vio cómo la expresión de la crítica cambiaba con cada cucharada. Primero, sorpresa, luego, intriga. Finalmente, una sonrisa genuina iluminó su rostro. Cuando terminó, se levantó, caminó hacia la cocina y le dijo a Mateo unas palabras que él jamás olvidaría: Señor, usted no es un cocinero, es un artista. El mundo necesita conocer su arte. 2 días después, la reseña de Elena fue publicada en la portada de la revista culinaria más importante del país. El titular decía: "En el sazón oculto, el tesoro mejor guardado de la ciudad". A partir de esa mañana, todo cambió. Antes de que Mateo abriera, ya había una fila de gente esperando en la puerta. El teléfono no paraba de sonar. Por primera vez, el restaurante se llenó de vida, de ruido, de gente ansiosa por probar su comida. Mateo estaba eufórico. Contrató a 2 ayudantes, Camila y Javier, 2 jóvenes apasionados por la cocina que veían en él a un mentor. El restaurante florecía. Los días de sillas vacías eran un recuerdo lejano. Ahora, el sazón oculto era el lugar de moda. Las reservas se hacían con semanas de antelación, y cada noche era una celebración de sabores y sueños cumplidos. Mateo sentía que por fin había alcanzado el cielo. Pero como dicen, cuanto más alto subes, más dura puede ser la caída. Justo cuando Mateo estaba en la cima de su éxito, la adversidad llamó a su puerta, o más bien, la derribó. Una noche, un cortocircuito en la vieja instalación eléctrica del local provocó un incendio. Las llamas devoraron todo en las mesas, las sillas, la cocina que había sido su santuario, las recetas escritas a mano que guardaba como un tesoro. En cuestión de horas, el sueño de Mateo se convirtió en cenizas. De pie frente a los escombros humeantes de su restaurante, Mateo sintió un vacío que ninguna palabra podría describir. Lo había perdido todo: la fama, el dinero, el reconocimiento, todo se había esfumado con el humo. Los periodistas que antes lo aclamaban, ahora lo rodeaban, buscando la trágica historia del chef que lo perdió todo. Abrumado, Mateo desapareció. Se encerró en su pequeño apartamento, negándose a ver a nadie, ahogándose en su propia desesperación. Los días se convirtieron en semanas. Mateo no cocinaba, apenas comía. El fuego no solo había quemado su restaurante, sino también su pasión. Pensó que ese era el final, pero no contaba con la lealtad que había sembrado. Un día, llamaron a su puerta. Eran Camila y Javier. Sus ayudantes no venían solo. Detrás de ellos estaban sus proveedores, los vendedores del mercado, e incluso algunos de sus clientes más fieles. «Jefe», dijo Camila con la voz entrecortada, «el sazón oculto no eran las paredes ni las mesas, era usted, y nosotros no vamos a dejar que se rinda». Javier le entregó un sobre. Dentro había dinero. Una colecta que habían organizado entre todos los que creían en él. No era mucho, pero era un comienzo. Era una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Ese gesto conmovió a Mateo hasta lo más profundo de su ser. Se dio cuenta de que su verdadero éxito no se medía en reseñas de 5 estrellas o en cuentas bancarias. Su verdadero éxito era la comunidad que había construido, la gente a la que había tocado con su comida y su bondad. Se dio cuenta de que su familia no eran solo los recuerdos de su abuela, sino también estas personas que estaban a su lado en el peor momento de su vida. Con una determinación renovada, Mateo aceptó la ayuda. No fue fácil. Tuvieron que empezar de cero. Alquilaron un pequeño local, mucho más modesto que el anterior, en un barrio diferente. Con el dinero de la colecta y mucho trabajo duro limpiaron, pintaron y construyeron una nueva cocina, pieza por pieza. Muchos clientes habituales se ofrecieron como voluntarios para ayudar a reconstruir. La noticia se extendió y pronto, la comunidad entera estaba involucrada. El día de la reinauguración, el nuevo restaurante, al que llamaron el Fénix, estaba lleno a rebosar. No había críticos famosos ni lujos extravagantes, pero había algo mucho más valioso en calor humano. Había risas, abrazos y un sentimiento de victoria compartida. Mateo, con lágrimas en los ojos, salió de la cocina, no para recibir aplausos, sino para dar las gracias. Miró a la multitud,
a todos esos rostros que habían creído en él cuando él mismo había dejado de hacerlo, y dijo en esta noche: entendí que un restaurante no es solo un lugar para comer, es un lugar para conectar, para compartir. Mi abuela me enseñó a cocinar con amor, pero ustedes me enseñaron que el ingrediente más importante de todos es la gente. Este restaurante no es mío, es nuestro. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Mateo volvió a su cocina, no como un chef famoso, sino como el corazón de una comunidad. Había perdido un negocio, pero había ganado una familia. Había aprendido que el verdadero éxito no es evitar las caídas, sino tener el coraje y el apoyo para levantarse de las cenizas, más fuerte y más sabio que antes. Y así, entre el aroma de su famoso estofado, Mateo siguió cocinando, no solo para alimentar estómagos, sino para alimentar el alma. Y esa, amigos míos, es la mejor receta de todas. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartirla con alguien que necesite un poco de inspiración. Nos vemos en el próximo video. En las profundidades abisales del océano, donde la luz del sol es solo un recuerdo lejano y la presión aplastaría a cualquier ser de la superficie, yace un secreto ancestral, un silencio pesado, interrumpido solo por el suave murmullo de las corrientes, ha reinado durante eones. Pero este no es un silencio de vacío, sino de contención, en el corazón del abismo, encadenado por la magia olvidada de los tiempos primigenios. Duerme un ser de pesadilla, una criatura mitológica cuya existencia misma amenaza el equilibrio del mundo. Su nombre se ha perdido en las leyendas, susurrado solo por las olas en las noches de tormenta. Es una entidad de caos puro, un titán de la era anterior a los dioses, cuyo despertar significaría el fin de todo. Las criaturas que habitan estas profundidades son extrañas y maravillosas, adaptadas a un mundo de oscuridad perpetua. Entre ellas existe una civilización de peces luminiscentes. Los lumina no son simples peces, son seres inteligentes, con una sociedad compleja, ciudades de coral bioluminiscente y una curiosidad que rivaliza con su sabiduría. Durante generaciones, los ancianos Lumina han transmitido la advertencia más sagrada a no acercarse a la fosa del silencio, el lugar donde el antiguo mal duerme su sueño eterno. Cuentan historias de cómo su despertar traería una oscuridad que ni siquiera su luz combinada podría perforar. Pero en toda sociedad hay jóvenes que ven las advertencias como desafíos. Kale, un joven lumina cuya luz brillaba con una intensidad y un tono azul nunca antes vistos, era uno de ellos. Era audaz, impulsivo y estaba convencido de que las viejas historias eran solo cuentos para asustar a los alabins. Junto a su grupo de amigos, igualmente escépticos y sedientos de aventuras, se propusieron desentrañar el misterio de la fosa. Creían que allí se escondía una fuente de poder, una energía que podría hacer que su civilización brillara más que nunca. No podían estar más equivocados. Ignorando las súplicas de los mayores, el pequeño grupo de exploradores se adentró en la oscuridad prohibida. La presión aumentaba. El agua se volvía extrañamente densa, y el silencio era tan profundo que podían oír el palpitar de sus propios corazones acuáticos. Finalmente llegaron a una vasta caverna submarina. En el centro flotaba una estructura colosal, una especie de prisión de roca y coral negro, cubierta de runas que emitían un pulso débil y moribundo. Era la jaula del ser mitológico. La curiosidad de Kale se convirtió en obsesión. Tocó una de las runas con su aleta. Al principio, no pasó nada. Decepcionados, sus amigos comenzaron a darse la vuelta, pero Kale, obstinado, la tocó de nuevo, canalizando un poco de su propia energía lumínica. Fue como encender
una mecha en un polvorín cósmico. La runa brilló con una luz roja enfermiza y luego una reacción en cadena recorrió toda la prisión. Las rocas se agrietaron, el coral se desintegró y un temblor violento sacudió el lecho marino. Desde el interior de la estructura rota, un ojo se abrió, un ojo más grande que una ciudad lumina, lleno de una malicia antigua y un hambre insaciable. El titán había despertado. Un rugido silencioso, una onda de pura fuerza, se expandió por el océano, matando instantáneamente a la mayoría de los amigos de Kell. Él, apenas con vida, huyó aterrorizado, llevando consigo la culpa y la noticia del apocalipsis que había desatado. La sombra del titán comenzó a extenderse por los mares. No era solo una criatura, era una plaga viviente. Su sola presencia corrompía el agua, matando los arrecifes de coral, transformando a las criaturas marinas en monstruos retorcidos a su servicio. Las ciudades Lumina Antisferos Duvida se convirtieron en campos de batalla desesperados. Su luz, que antes era un símbolo de esperanza, ahora solo servía para atraer la atención de la bestia y sus hordas. Las batallas eran masacres. La tecnología y la valentía de los Lumina no eran nada contra un poder tan primordial. Kell, ahora un paria consumido por el remordimiento, luchaba en la primera línea, su brillante luz azul una antorcha solitaria contra una noche interminable. Al borde de la extinción, los ancianos Lumina revelaron la última esperanza, desempolvaron pergaminos de piel de Leviatán que hablaban de otro ser, una contraparte del caos. Si el titán era la oscuridad destructiva, esta otra entidad era la guardiana del equilibrio, un poder de la creación y el orden. Pero ella también dormía en un lugar sagrado conocido como el corazón del océano, un santuario protegido por enigmas y guardianes ancestrales. Despertarla era un riesgo monumental. Dos fuerzas de tal magnitud, enfrentándose, podrían destruir el mundo que intentaban salvar, pero no tenían otra opción. Comenzó una carrera contra el tiempo, mientras el titán del caos arrasaba el fondo del mar, dejando un rastro de desolación. Kell, junto a los guerreros más valientes y los sabios más ancianos, emprendió el peligroso viaje hacia el corazón del océano. El camino estaba lleno de peligros, desde monstruos creados por la corrupción del titán hasta las antiguas defensas del santuario, diseñadas para mantener a todos alejados, tanto a los indignos como a los desesperados. Muchos cayeron en el camino, sacrificándose para que el grupo pudiera continuar. Kell sentía el peso de cada vida perdida sobre sus hombros. Finalmente, llegaron al santuario. Era un lugar de una belleza impresionante, un jardín de anémonas cristalinas y corales que cantaban una melodía suave y tranquilizadora. En su centro, en un lecho de perlas gigantes, dormía la deidad guardiana. No tenía la forma monstruosa del titán, sino una figura etérea, tejida de luz y corrientes marinas. Para despertarla no se necesitaba fuerza, sino un sacrificio de pura energía vital. Los ancianos realizaron el ritual, entregando su propia esencia de vida. Sus cuerpos se disolvieron en luz, que fluyó hacia la deidad durmiente, que él, con el corazón roto pero decidido, añadió su propia luz azul única al ritual, el catalizador final. La guardiana despertó. Sus ojos se abrieron, no con malicia, sino con una profunda tristeza por el estado del océano. Sintió la presencia de su antiguo enemigo y se alzó.
su forma creciendo hasta igualar en tamaño al Titán. El choque era inminente. Las dos fuerzas colosales se encontraron en medio del océano. La batalla que siguió desafía toda descripción. Lo que siguió no fue una conquista, sino un borrado. Las ciudades Lumina, ya en ruinas, se convirtieron en polvo. Los arrecifes, en desiertos de lodo gris. Los últimos vestigios de vida fueron silenciados. Kale, el último de su especie, observó desde la distancia cómo su mundo se desvanecía. Su brillante luz azul parpadeó una última vez antes de extinguirse. El océano se volvió completamente negro, completamente silencioso. El Titán había ganado, y todo lo que quedaba era la nada. El abismo había reclamado su reino, y el silencio final, el de la muerte total, se asentó para siempre. Gracias por acompañarme en este viaje a las oscuras profundidades. Si te gustan este tipo de historias que exploran los mitos y los confines de la imaginación, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna. Nos vemos en el próximo video.